Muy buenos días, queridos estudiantes. Estamos en la semana 18 de la sesión número 5 del área de comunicación dirigido a los estudiantes de segundo A, B y C, segundo trimestre. Como observamos, estamos una vez más en su trabajo Aprendo en Casa. Quien les habla es la docente Duba Godoy Romaní. Asimismo, somos de la institución 5149 San Juan Bautista Ventanilla. La educación remota está a tu disposición. Seamos responsables. Vamos a trabajar el día de hoy 4 aspectos bastante importantes, ¿no? La parte de la bienvenida, las preguntas previas, las actividades que vamos a realizar y que tiene que concluir en un texto instructivo. Muy bien, entonces así iniciamos nuestra mañana. El título de nuestra sesión, como ustedes observan, es Analizamos el texto, que lleva por título El efecto invernadero. Luego elaboramos un texto instructivo con recomendaciones para hacer frente al efecto invernadero. Vamos a recibir en esta mañana, estimados estudiantes de segundo año de secundaria de las secciones mencionadas, bienvenido a este segundo tramo de la educación remota. Le invito a agradecer a Dios por cuidar y guiar sus pasos y de toda su familia. Le informo sobre las actividades a realizar. Observamos aquí también nosotros que tenemos 3 actividades que vamos a realizar. Leamos juntos, luego vamos a trabajar un quiz sobre la cabaña del tío Tom y van a mencionar ustedes las dificultades que han tenido en la sesión anterior. Usted en este espacio va a tener la oportunidad de ingresar a la plataforma del Minedu y si no lo pudiera hacer, yo le voy a encargar durante la sesión de brindarle el fragmento que se llama El Viejo, capítulo 1 de Los Ríos Profundos, escrito por José María Arguedas. Trabajar la cabaña del tío Tom. A esta altura y con el tiempo que se le ha extendido, usted tiene que presentar el día de hoy el resumen escrito y el audio sobre la cabaña del tío Tom. Asimismo, yo aplicaré un pequeño cuestionario, ¿no?, para poder hacer un seguimiento de su trabajo. Nos vamos a detener aquí unos minutitos en visualizar o responder algunas dificultades que hemos tenido. Es importante que siempre conversemos sobre la sesión anterior. La sesión anterior nos invitó a analizar los textos, ¿no? Y para ello hemos dado un conjunto de estrategias para ir suprimiendo la información y quedarnos solo con lo más elemental del texto. Entonces seguro que usted se ha hecho algunas preguntas, ¿no? Como la que yo estoy planteando o la que estoy proponiendo. ¿Me fue difícil copiar los párrafos en el cuadro? Algunos sí se les fue difícil porque yo sé que nos cuesta estar escribiendo, ¿no?, y nos quita tiempo, pero hay que ver mecanismos para poder solucionar esa dificultad. Tal vez sacamos una copia, tal vez lo imprimimos, ¿no? O de frente aplicamos todas las estrategias y solo nos quedamos con las ideas más importantes. ¿Usted no sabía subrayar? Es importante que cada vez que usted trabaje comprensión de lectura, tiene que aplicar estas estrategias del subrayado, porque esto le permite identificar los subtemas, las palabras más importantes o claves que se están repitiendo dentro del texto y que luego nos va a permitir decir de qué ha tratado o qué cosa nos ha querido expresar el autor. Otro, tal vez usted no sabía identificar la idea principal de cada párrafo. Siempre preguntar ¿qué es lo más importante de este párrafo? Entonces aquí seamos bastante cuidadosos, ¿no? Una cosa es solo saber de qué trata ese párrafo y otro aspecto es saber qué es lo más importante que hay en ese párrafo. Entonces estas actividades son elementales para que usted pueda tener una mejor comprensión de la lectura, porque vamos a continuar también en esta sesión trabajando este proceso de análisis. Es importante que ustedes, ¿no?, analicen de manera minuciosa el efecto invernadero, ¿no?, calentamiento global y el cambio climático, una perspectiva desde la ciencia de la Tierra. Este es el título de la lectura que nosotros vamos a encontrar en nuestro libro de comprensión lectora. Cuando dice analiza, es importante que cuando usted va a ir leyendo el texto, que ya mencionamos el título, ¿no?, el efecto invernadero hace posible la vida en nuestro planeta, porque la Tierra puede almacenar energía y calor en su superficie. Si esto no sucediera,
En el día habría temperaturas muy altas y durante la noche tendríamos temperaturas muy bajas y frías. Sin embargo, las actividades humanas, el uso del combustible fósil como el petróleo, el uso del carbón, la deforestación, entre otras actividades, han provocado el incremento de los gases del efecto invernadero en la atmósfera. Cuanto más gases de efecto invernadero, como por ejemplo el CO2, que es el dióxido de carbono, haya en la atmósfera, mayor será la temperatura del planeta. Eso cambia el clima y las condiciones de la vida en la Tierra. Texto instructivo, porque es el producto final que tenemos que presentar en esta sesión. En la primera actividad usted reflexiona, ¿no?, sobre la lectura, ¿no?, aplicando todo un conjunto de estrategias, de análisis de cada uno de los párrafos del texto que está propuesto en su libro. Y luego, en la segunda parte es que tu reto será elaborar un texto instructivo con recomendaciones para que usted haga frente a ese efecto invernadero. Tenemos que asumir un compromiso. Ahora vamos a ingresar a las preguntas previas, ¿no? ¡Hay una persona! ¡Hay una persona ahí! Las inundaciones en Perú dejan imágenes como estas. Más de 60 personas han perdido la vida desde el comienzo del periodo de lluvias el pasado mes de diciembre. 12 de ellas han muerto en los últimos 3 días. ¡Qué locura! 11 personas permanecen desaparecidas y más de medio millón han resultado afectadas por este fenómeno climático. El desbordamiento del río Lacramarca ha negado gran parte de Nuevo Chimbote, a 500 kilómetros al norte de Lima. Todo inservible, miren, sus muebles, todo, no tiene camas, nada adentro. Por adentro está todito lleno de agua está, porque no hay por dónde desfogue el agua. No hay clases en todo Nuevo Chimbote, pero 40 colegios públicos se han quedado a medio metro de agua. No tenemos luz y no tenemos agua potable porque el canal que abastece el agua potable ha sido bloqueado en el río Lacramarca. Tampoco no tenemos un tránsito normal porque hay calles que están totalmente inundadas y no podemos ir ni a un sitio ni a otro menos a Chimbote. Según el gobierno peruano, todavía no es necesario declarar el estado de emergencia a nivel nacional porque ya se ha activado en 11 regiones del país. Lima, donde viven 9 millones de personas, no se libra de las inundaciones y permanece rodeada de huaicos, como se denomina en quechua a los deslizamientos y desbordes de ríos. Que usted tiene que responder. ¿Saben cuáles son las causas de estas situaciones? ¿Dónde parece que la naturaleza se descontrola? ¿Han escuchado alguna vez la expresión efecto invernadero? ¿Saben qué significa? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Se puede contrarrestar esta situación? Aparte de las conclusiones, ¿no?, o digamos las reflexiones. Reflexionamos. Como nosotros observamos, ¿no?, aquí llegan los rayos del sol, ¿no?, aquí a la atmósfera, y miren estas capas cómo están siendo traspasadas por esta iluminación, por esta radiación solar, y de la misma manera tal cual llega a la Tierra también vuelve a brotar, fluctuar, ¿no?, esta radiación, ¿no?, y se vuelve a reflejar. Y ese reflejo también, ¿no?, añadido a un conjunto de acciones que realiza el hombre, que ya lo mencionamos, ¿no?, como la tala de árboles, el consumo de petróleo, ¿no?, y otras condiciones, hace que esta radiación sea más intensa, más la producción que hace el hombre de manera desorganizada y de manera irresponsable, provoca lo que son los gases del efecto invernadero. Y hay radiación, hay energía que se retiene aquí, ¿no? Y eso hace que se eleve la temperatura terrestre. Y con ello usted pues ha observado la desglaciación, ha observado tierras áridas, ¿no?, y otras situaciones que se vienen suscitando a causa obviamente de estos cambios también, ¿no?, porque son cambios climáticos. ¿Qué recomendaciones asumiré frente al efecto invernadero como estudiante? Como estudiante me tengo que comprometer, tengo que también expresar algunas recomendaciones para todos, ¿no? Y diremos entonces, ¿no?, que es importante que tenemos un propósito para esta mañana. Lo que usted tiene que hacer es establecer relaciones lógicas entre las ideas, como por ejemplo puede utilizar la comparación, situaciones simultáneas, puede usar la disyunción, que es en este caso un conector, ¿no?, a través de varios tipos también de referentes y conectores de un texto
en un texto instructivo con recomendaciones para hacer frente al efecto invernadero. Entonces usted va a escribir, en esta ocasión la competencia es escribir un texto, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas relaciones para hacerle frente al efecto invernadero, y luego también incorporar de forma pertinente el vocabulario, ¿no? Que incluye sinónimos y diversos términos propios de los campos del saber. Este es el título de la lectura, ¿no? Que está aquí también en su libro. El efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático, una perspectiva pero desde la ciencia de la Tierra. Lo encuentra usted en la página 32 y 33. Este es el texto que tenemos que analizar. Cuando decimos analizar es trabajo de párrafo por párrafo. Vamos a ingresar entonces a la lectura, ¿no? Aquí está nuestro libro. Es texto número 1, dirigido para los estudiantes de segundo año de secundaria. El efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Una perspectiva desde la ciencia de la Tierra. Margarita Caballero, Socorro Lozano y Beatriz Ortega. El efecto invernadero. El efecto invernadero se refiere a un mecanismo por medio del cual la atmósfera de la Tierra se calienta. Para poder profundizar en él necesitamos entender qué es y cómo está organizada la atmósfera. La atmósfera terrestre es una delgada capa de gases que rodea nuestro planeta. Para darnos una idea de las escalas, la atmósfera equivale a envolver en papel aluminio un balón de fútbol. El balón representando a la Tierra, el grosor del planeta aluminio al de la atmósfera. Esta delgada capa de gases que rodea al planeta es muy importante dado que en ella residen los gases que no son fundamentales para el desarrollo de la mayor parte de la vida en el planeta. Además de que la atmósfera representa un medio importante en el que reside una buena parte de la vida de la Tierra. La composición química de la atmósfera, qué gases la conforman y en qué proporciones incluyen mayoritariamente a solo dos gases, nitrógeno, con la letra N, en un 79% y oxígeno, ¿no?, con la letra O, en un 20%. El 1% restante está formado por diversos gases. Entre los más abundantes está el argón, en un 0,9% y el dióxido de carbono, CO2, en aproximadamente 0,03%. Este último gas, presente en proporciones tan bajas, es de crucial importancia en el proceso del calentamiento de la atmósfera. Dado que los gases de la atmósfera están sujetos a la atracción gravitacional de la Tierra, la mayor densidad de gases se concentra cerca de la superficie terrestre, en los primeros 50 kilómetros, en donde podemos distinguir dos capas. La troposfera, que tiene unos 10 kilómetros en promedio de espesor y que tiene más o menos el 75% del total de la masa de la atmósfera, y la estratosfera, que llega hasta 50 kilómetros de altura y tiene un 24% de la masa total de la atmósfera. Juntas, la troposfera, la troposfera y la estratosfera concentran el 99% de la masa total de la atmósfera. La atmósfera es una capa importante porque en ella reside la capa de ozono, que filtra la luz ultravioleta. Sobre la estratosfera hay otras capas que no revisaremos en este artículo y que tienen una densidad de gases muy baja. Si lanzamos un termómetro en un globo aerostático para revisar la temperatura de la
troposfera a lo largo de los 10 kilómetros que la forman, veríamos que hay un patrón muy especial: las temperaturas más altas, cerca del 20%, se localizan justo en el punto de contacto de la atmósfera con la superficie sólida de la Tierra, y de allí para arriba la temperatura del aire va bajando paulatinamente hasta llegar a los 10 kilómetros, en donde se alcanza una temperatura de menos 60 grados. Este patrón podría parecer sorprendente si pensamos en la fuente de calor para la atmósfera es el Sol, por lo que esperaríamos entonces que las capas más cercanas al Sol fueran las más calurosas. Eso no es así, dado que los gases que forman a la atmósfera no pueden absorber la luz solar de alta energía y dejan pasar la mayor parte hacia la superficie de la Tierra. Del total del 100% de la luz solar que nos llega al planeta, el 30% es reflejado como espejo hacia el espacio. La atmósfera retiene solo un 20% de energía solar y el 50% restante llega hasta la superficie terrestre, calentándola. Al calentarse la superficie de la Tierra, transforma la luz solar en radiación de baja energía que refleja nuevamente hacia la atmósfera. Esta energía de onda amplia sí puede ser absorbida de manera muy eficiente por algunos de los gases atmosféricos, de manera particular el CO2, pero también el vapor de agua, el metano y otros. Siendo esta la principal fuente de calor para la atmósfera, de allí que la temperatura más alta de la troposfera sea justamente el punto de contacto con la superficie del planeta. A esto es a lo que llamamos efecto invernadero, y hace que la luz solar sea más eficiente para calentar la atmósfera y elevar su temperatura media. Sin el efecto invernadero que le da a nuestro planeta su atmósfera con un 0.03% de dióxido de carbono, estaríamos perpetuamente congelados, con una temperatura media global cerca de menos 15 grados bajo cero, en lugar de los muy confortables 15 grados sobre cero, que es la temperatura media del planeta. Es claro, entonces, que la composición de la atmósfera afecta de manera fundamental el clima. Mientras más gases de invernadero como el dióxido de carbono, CO2, se encuentran en la atmósfera terrestre, mayor será la temperatura global del planeta. Y mientras menos haya, más fría será la Tierra. Conceptos relacionados. Calentamiento global se refiere a la tendencia a incrementar que durante los últimos 150 años ha mostrado la temperatura global del planeta, fenómeno que se atribuye al efecto de la contaminación humana, en particular a la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo y la tala de bosques, que incrementan la cantidad de gases de invernadero. Este fenómeno tiene sus consecuencias que nos preocupa seriamente. Cambio climático, el cual engloba al concepto anterior, pero además incluye a todas las variaciones del clima
que han ocurrido durante la historia del planeta, 4.000 millones de años, y que están asociadas a factores como cambios en la actividad solar, en la circulación oceánica, en la actividad volcánica o geológica, en la composición, en la atmósfera, etc. Empiece a hacer predicciones, ¿no? ¿De qué trata el título? ¿No? Y trate usted de explicar, ¿no? ¿De qué podría tratar? Antes incluso de leerlo. Y responda acá usted, ¿no? ¿De qué trata el título? Bueno, nos habla del efecto invernadero y muchos de ustedes tal vez ya lo han escuchado, entonces pueden colocar acá de qué trata, en qué consiste. Otro, la parte externa. ¿Habrá palabras en negritas o palabras resaltadas que yo necesito conocer o saber? Puedo utilizar también mi diccionario, ¿no? Si es que necesito conocer. Y estas palabras en negritas o resaltadas también me brindan información. Hay imágenes en el texto porque las imágenes también nos brindan, ¿no? Información valiosa. ¿Y existirá subtítulos? Muy bien. En relación a la estructura interna, acá es el análisis párrafo por párrafo. Son 8 subtemas, como le dije, ¿no? Que usted colocará, pues, ¿no? Párrafo 1, su subtema. Párrafo 2, su subtema. ¿Qué es lo más importante de cada párrafo? Acá colocará igual, ¿no? Párrafo 1, la idea principal. Párrafo 2, su idea principal. Son 8 ideas principales. Cuando usted ha hecho este trabajo minucioso, a esto se le llama proceso de análisis. ¿Qué va a suceder? Recién usted va a poder decir de qué trata todo el texto, porque todo el texto va a ser la suma de este análisis. Y también va a poder decir usted qué es lo más importante de todo el texto. También lo va a poder usted aquí expresar. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué es el efecto invernadero? Que el efecto invernadero está relacionado con el calentamiento global y el cambio climático. ¿Qué consecuencias trae para nuestras vidas el efecto invernadero? ¿Cómo podemos contrarrestar o disminuir sus consecuencias? ¿Cómo podemos hacer para que todas o todos se comprometan con el cambio, ¿no? Porque lo necesitamos eso, cambio. Muy bien, entonces miren, ahí está la página, está la lectura. Continuamos. Ahora ya viene el producto final que tenemos que realizar, ¿no? Usted tiene la tarea en esta mañana, ¿no? Aparte de las actividades que están aquí, que usted tiene que realizarlas, pero esto es el producto también bastante importante, es realizar un texto instructivo. Ahora, ¿qué características tiene que tener este texto instructivo? Primero, garantice usted de colocar 4 recomendaciones. 4 recomendaciones, ¿para qué? Para combatir el efecto invernadero desde la casa o como estudiante, ¿no? De lo que usted está observando. Entonces, también cuando haga esas recomendaciones es importante que usted coloque imágenes, ¿no? Puede usted dibujar, puede usted copiar, pegar, recortar revistas, periódicos, ¿no? Que le va a servir obviamente para garantizar mejor el tema de las imágenes. Hay que seguir una secuencia. El texto instructivo sigue una secuencia, ¿no? ¿Cuál es esta secuencia? Primero, que su texto instructivo tiene que utilizar un lenguaje claro y concreto. Trate de no extenderse mucho, ¿no? Sea lo más concreto posible, con frases cortas y precisas. Está acompañado de imágenes para apoyar cada recomendación. 4 recomendaciones. Es importante que tomes en cuenta el tipo de letra, el color, la claridad de las imágenes y el formato en que se presenta la información. Esto habla mucho, ¿no? del orden y de la buena presentación de nuestro trabajo. Aquí, ¿no? un ejemplo que ustedes pueden tomarlo en cuenta, ¿no? En este caso, ¿no? Colocar las imágenes y tal vez colocar los alcances, ¿no? El tema, por ejemplo, acá plantar un árbol, ¿no? Etcétera. Este es un ejemplo. ¿Qué más necesita nuestro texto instructivo? ¿Cómo lo va a redactar usted? Al momento de escribir, haga una ligera introducción, ¿no? Que indiquen a quién te diriges y por qué escribes estas recomendaciones. Trate de utilizar viñetas o números, ¿no? Para las recomendaciones. Recomendación 1, recomendación 2 o tal vez algún tipo de viñeta, ¿no? Es importante que usted utilice verbos, pero ¿qué tipo de verbos? Infinitivos. ¿Cuáles son estos? Bueno, como dice acá, evitar, utilizar, es por el tipo de terminación, ¿no? Entonces, acá también tiene usted un poco de material para reconocer los verbos, ¿no?
según su terminación. Infinitivos, aquellos que terminan, miren, en ar, en er, en ir, ¿no? Soñar, vivir, cantar, coger, etc. En el orden que se le está pidiendo, usted lo reporte. Le pido, por favor, aquí, cuando ¿no? envíe sus evidencias, trate de que su trabajo esté completo, que cumpla todo lo que se le está indicando aquí en el video o si no también en clase, ¿no? Entonces, por eso es que enviar las evidencias del texto instructivo, completar el cuadro en el análisis del texto y desarrollar las preguntas propuestas. Entonces, mira, se le está dando las indicaciones de lo que usted tiene que hacer. Y finalmente vamos a retroalimentar también, miren, con esta imagen tan valiosa, ¿no? Lo que necesitamos hacer todos los días, pero a la vez tan difícil y tan lejano también, ¿no? ¿Consideras importante comprometerse para enfrentar el efecto invernadero?